cayó el peso pesado del grupo de los 300. En calzones, sin previo aviso y sin piedad, el Harfuch conjuntamente con su equipo acaban de capturar al Conejo, líder del grupo de los 300, luego de desplegar un operativo en Veracruz. Luis N., alias El Conejo, llevaba años escapando. Su nombre aparecía en expedientes con sellos rojos, en listas de objetivos prioritarios y en mensajes encriptados que más de una vez costaron vidas enteras solo para descifrarse. No era un sicario cualquiera, era un jefe intermedio. Era la mente que dirigía la red de Los 300, una organización que no solo traficaba droga y mujeres, sino que se había convertido en una hidra con tentáculos en la política, en las fiscalías, en la policía municipal, en el transporte de carga y hasta en los sindicatos urbanos. Una estructura que parecía diseñada no para resistir la ley, sino para burlarse de ella. Durante días la vigilancia fue absoluta. Desde un centro de mando instalado en secreto a las afueras de Córdoba, Veracruz, drones de reconocimiento, helicópteros en silencio y equipos de infiltración comenzaron a trazar el mapa completo del entorno del Conejo. Su círculo cercano, sus rutinas, sus horarios, la cantidad de hombres armados que tenía y sobre todo los puntos ciegos. Porque por más seguridad que tuviera, siempre hay uno. Y ese era el plan, encontrarlo y meterse por ahí como una aguja quirúrgica. Pero lo que nadie sabía era que Harfuch, el mismo que días atrás había reventado la red de laboratorios en Huetamo y que tenía medio gabinete temblando, ya estaba en Veracruz. No usaba escoltas visibles, no dormía en hotel, vivía entre cajas de comida militar, teléfonos sin GPS y café amargo. Porque para él esto no era una operación, era una promesa. Y es que después de ver con sus propios ojos la magnitud de la red que los 300 habían levantado, con mujeres raptadas, laboratorios subterráneos y conexiones dentro del propio gobierno, no podía permitirse fallar. Atrapar al Conejo no era solo un golpe táctico, era el único símbolo que podía desarticular la estructura desde arriba. Y cada día que pasaba sin actuar era un día más en que alguien era explotado, desaparecido o silenciado. La noche del operativo fue elegida con precisión milimétrica. La luna estaba ausente, las mareas bajas, y el Conejo, según confirmaban las interceptaciones, no se movería. A las 2:11 de la madrugada comenzó el avance. 3 columnas de vehículos tácticos se desplegaron desde puntos opuestos, 2 por tierra, 1 por mar. Los soldados llevaban fusiles con silenciadores, cámaras térmicas y órdenes de no disparar salvo que fuera estrictamente necesario. No era una misión de exterminio, era una misión de captura. Cuando llegaron al perímetro de la residencia, lo primero que encontraron fue una doble reja electrificada. Estaba conectada a un sistema que alertaba a los hombres de seguridad si se detectaba movimiento inusual. Pero el equipo de intervención ya lo sabía. Harfuch había ordenado instalar una microinterferencia de señal que, durante exactamente 7 minutos, dejó todos los dispositivos de alerta fuera de línea. Era el margen exacto que tenían. A las 2:18 los equipos de asalto irrumpieron por la parte trasera de la propiedad. Lo hicieron en silencio, uno a uno. Neutralizaron a los guardias que estaban dormidos o distraídos. No hubo disparos, solo choques eléctricos, inmovilizaciones y un conteo constante en el auricular. Limpio 1, limpio 2. Avanzamos. Mientras tanto, Harfuch, desde un centro móvil a 2 kilómetros del punto, observaba todo en tiempo real. Y fue en ese momento cuando ocurrió lo inesperado. Uno de los drones captó una señal de calor dentro del sótano de la casa. Una figura sentada, inmóvil. No era un guardia, no era una escolta. Era él. Pero lo que vino después fue aún más desconcertante. A las 2:23, un segundo dron captó movimiento en el tejado. Una figura con binoculares. Un vigía, uno que no aparecía en los registros previos. Harfuch dio la orden inmediata. Anulación silenciosa, que no emita señal. En menos de 30 segundos, un tirador de élite ejecutó el protocolo. Una descarga directa en el cuello. El vigía cayó como una marioneta cortada de los hilos. Los equipos descendieron al sótano. Y ahí estaba Luis N., el Conejo, sentado, sin camisa, con un cigarro a medio encender y una mirada que no era de miedo, era de resignación. No se resistió, no dijo palabra, solo levantó las manos como quien ya sabía que ese momento llegaría, y lo dijo con una voz apenas audible. Ya era hora, ¿no? Suscríbete si te gusta este video.
El operativo no terminó ahí. En habitaciones ocultas detrás de paneles magnéticos, los soldados encontraron cajas fuertes, dispositivos electrónicos encriptados, dinero en efectivo y, lo más valioso de todo, carpetas con documentos físicos, contratos, listas, nombres, horarios de rutas de transporte, instrucciones para movilizar cargamentos disfrazados de material médico. Una de las hojas tenía en la esquina superior el escudo de un ayuntamiento del Valle de México. Otra, una firma claramente atribuible a un subsecretario que aún despachaba en la Ciudad de México. Era la pieza que faltaba. No solo tenían al jefe, ahora tenían su archivo negro. Mientras tanto, afuera de la residencia, el perímetro se aseguraba con equipos antiexplosivos, porque en operaciones de este nivel, cualquier detalle podía significar una emboscada. Pero todo estaba limpio. Nadie vino a rescatarlo. Nadie activó nada. Y eso era lo más extraño de todo. Parecía como si ya lo hubieran abandonado, o como si él mismo hubiera entregado su ubicación. El traslado del conejo se realizó en un convoy dividido en dos rutas, una real, otra señuelo. Helicópteros volaron en formación de distracción mientras la unidad verdadera se movía en sigilo por caminos secundarios. Ningún reporte filtrado, ninguna interferencia. Era como si por primera vez, en años, el Estado mexicano hubiera logrado hacer algo sin que el crimen organizado lo supiera antes. A las 5:04 de la mañana, Luis N. fue ingresado a una instalación militar en Veracruz, y ahí mientras se realizaban los protocolos de certificación médica, su mirada seguía igual. No desafiante, no nerviosa, solo cansada. ¿Será el principio del fin de este grupo criminal? El conejo no hablaba, no lo hacía porque no supiera. Lo hacía porque estaba esperando. No había pedido abogado, no había solicitado una llamada. Solo se limitaba a mirar el reloj de la pared cada ciertos minutos, como si supiera que algo debía pasar, o no pasar. Ese detalle pequeño pero constante inquietó a los analistas de comportamiento. ¿Qué esperaba? ¿A quién? La respuesta llegó a las 3 horas. En la ciudad de Cuautitlán, al norte del Estado de México, un convoy de vehículos de carga fue interceptado por sujetos armados. No robaron nada, no dispararon, solo incendiaron 3 camiones frente a las cámaras de vigilancia urbana y dejaron un mensaje pintado en una lona. Si se cae el rey, se libera el caos. El mensaje iba firmado con un número, 300. Era el primer movimiento de advertencia, una señal de que el arresto no era el final. Era el inicio de un desorden controlado. Un mensaje que Harfuch entendió de inmediato. Los 300 no eran una banda, eran un sistema. Y su líder, aunque detenido, seguía moviendo piezas desde el silencio. Mientras tanto, en el búnker, se revisaban una por una las carpetas encontradas en la residencia de Veracruz. Entre los documentos había algo que nadie esperaba. Un memorándum firmado por un regidor de Tlalnepantla en el que se autorizaba bajo acta de excepción el resguardo temporal de materiales de seguridad urbana en un predio abandonado. Ese predio, según los registros catastrales, eran en realidad uno de los depósitos clandestinos donde los 300 almacenaban armas y sustancias químicas para procesar droga. Pero lo más inquietante era una lista manuscrita. En ella, bajo el título Blindados Internos, se encontraban 13 nombres, todos ellos funcionarios activos. 7 de ellos pertenecían a cuerpos de seguridad, 3 eran operadores políticos, 2 pertenecían a órganos de fiscalización estatal, y uno era juez de distrito. El rompecabezas empezaba a armarse de forma brutal. El conejo no se había limitado a corromper, había comprado estabilidad, había adquirido garantías. Al anochecer, Harfuch decidió entrar personalmente a la sala de interrogatorios. Se sentó frente a él. El conejo lo miró. No había odio, no había temor, solo un reconocimiento tácito, como si supiera quién tenía enfrente. Harfuch rompió el silencio. Sabemos que tus operadores se están moviendo. Sabemos lo de los camiones, lo de Cuautitlán. ¿Eso es todo lo que vas a hacer? El conejo soltó una leve risa, no burlona, una especie de resignación. Lo que van a hacer no lo sabes tú, ni yo. El caos no lo controlo, solo lo disparo. Esa frase, dicha con una calma escalofriante, quedó grabada en el expediente. A partir de ese momento se activó el protocolo de contención. Todos los mandos medios relacionados con investigaciones de los 300 fueron puestos bajo vigilancia militar. Algunos fueron reubicados, otros simplemente desaparecieron de la escena pública por recomendación de inteligencia. En paralelo, la Sedena y el CNI comenzaron a rastrear a los 13 blindados internos de la lista.
De ellos, 5 se fugaron en las primeras 24 horas. Uno fue encontrado muerto en su domicilio y el resto simplemente dejaron de contestar teléfonos. No había dudas. Lo que estaba ocurriendo era un colapso planeado. Los 300 habían diseñado su propia descomposición como mecanismo de defensa. Pero no todo era fuga. Uno de los funcionarios listados como Contacto 6 apareció voluntariamente en las instalaciones del búnker. Se entregó sin abogado, y lo que reveló fue el punto de inflexión que Harfuch necesitaba. Dijo que el conejo había comenzado a planear su caída meses atrás, que había mandado a construir documentos de respaldo, rutas de escape y, más importante aún, un reemplazo. Él sabía que lo iban a atrapar. No le importaba. Dijo que el liderazgo no es un lugar, es una idea. El reemplazo, una palabra que se repitió en los siguientes días, porque mientras los medios anunciaban la caída del conejo como una victoria del Estado, en las sombras comenzaba a emerger un nuevo nombre. Uno que no figuraba en los archivos, pero que se escuchaba con temor entre los informantes de Veracruz, Puebla y el Estado de México. El teniente. Nadie sabía si había sido militar, nadie tenía una foto suya, solo se decía que hablaba poco, que se movía por las noches y que había sido el encargado de fundar las células móviles de los 300 en la zona centro del país. Su nombre era apenas un susurro, pero suficiente para cambiar las cosas, porque aunque el conejo estaba tras las rejas, sus enemigos, sus leales y sus aliados, todos estaban recalculando. Y mientras tanto, en los chats encriptados que los técnicos de inteligencia analizaban con frialdad quirúrgica, apareció un mensaje, uno corto, uno que confirmaba que la historia no solo no había terminado. ¿Y ahora qué proseguiría? ¿Qué sería lo que pasará? Desde el centro de mando en Veracruz, los informes llegaban a cada minuto. Quemas controladas en Ixtapaluca, desaparición de 2 agentes municipales en Ecatepec, y lo más delicado, una emboscada a una patrulla federal en las inmediaciones de Chalco. 3 muertos, uno de ellos era parte del grupo que había participado en el operativo contra los laboratorios de Huetamo. Harfuch comprendió de inmediato que no era una coincidencia, era represalia. Pero entre todas las alertas, una en particular le heló la sangre. Una fuente infiltrada en el penal estatal donde estaba recluido el conejo reportó un movimiento extraño. Durante la madrugada, 4 internos de alta peligrosidad fueron reubicados a un módulo colindante al suyo. Todos sin órdenes judiciales, todos con historial de vínculos con los 300. Los especialistas sabían lo que eso significaba. El conejo no iba a romper, no iba a declarar. Estaba blindándolo desde adentro. Y si bien él ya no estaba en la calle, su cerebro seguía operando. Esa misma mañana se activó una orden directa desde la Secretaría de Seguridad. Iniciar el protocolo de intervención Sombra. El objetivo era claro: anticipar el movimiento del sucesor. Si el teniente realmente existía, había que exponerlo antes de que consolidara el control. Pero no era tan simple. No había nombre real. No había rostro, solo rumores, fragmentos de audios y un patrón en los movimientos criminales, disciplina, eficiencia y brutalidad quirúrgica. A través de un rastreo silencioso de criptotransacciones, los analistas detectaron una ruta de pagos que salía desde cuentas en Cancún y llegaba hasta una pequeña empresa de seguridad privada ubicada en Atlixco, Puebla. El nombre del representante legal era un alias, Salvador M. Pero lo que llamaba la atención no era eso. Era el nombre del archivo financiero que se descargó desde el servidor interno de esa empresa, Plan T21. Dentro de ese archivo se detallaba la estructura de un nuevo esquema de control territorial, repartición de zonas, nombres clave de operadores, listas de precios para extorsión a comerciantes y, lo más grave, órdenes para reclutamiento forzado de jóvenes en municipios rurales de Veracruz, Hidalgo y Puebla. Todo estaba orquestado con una lógica militar: turnos, vigilancia, códigos de silencio. Harfuch no tenía dudas. Esto no lo había redactado un criminal cualquiera. Esto era obra de un mando real, un teniente. Los equipos de campo fueron activados, no como redadas masivas, sino como infiltraciones quirúrgicas. Se enviaron agentes encubiertos a 3 puntos clave: una estación de transporte en Coatepec, una bodega abandonada en Huachinango y una casa de apuestas en la colonia Moctezuma, en la capital. En los 3 lugares se hablaba del mismo nombre. Nadie lo decía completo, solo el T, pero todos sabían a quién se referían. Uno de los informantes entregó una pieza clave, un croquis dibujado a mano, con una flecha que apuntaba a una propiedad ubicada en la zona de Tlilapan, al sur de Orizaba.
El sitio era una vieja finca cafetalera, aparentemente abandonada, pero con movimientos extraños desde hacía semanas. Camionetas sin placa, antenas satelitales y hombres que no eran del lugar. Esa noche Harfuch se reunió con el alto mando de la Sedena. Les mostró el croquis, los movimientos financieros, las declaraciones del funcionario entregado. Todo apuntaba a lo mismo. El teniente ya estaba operando como sucesor, y si no se intervenía de inmediato, la red de los 300 renacería con más violencia, ahora con una estrategia descentralizada y protegida por células fantasmas. El general a cargo lo miró en silencio durante unos segundos. Luego asintió. Tenemos luz verde, pero será con perfil bajo. Si lo hacemos visible se pierde el factor sorpresa. La madrugada del 18 de marzo marcó el inicio de uno de los operativos más silenciosos y letales de los últimos años. No hubo helicópteros, no hubo luces, solo un convoy de 6 vehículos tácticos camuflados, cada uno con tecnología de interferencia, visores térmicos y personal altamente entrenado para misiones de extracción de alto valor. Al frente del operativo, como era de esperarse, iba Harfuch, sin uniforme, sin galones, sin escolta visible, solo con la determinación de no dejar cabos sueltos. La finca de Tlilalpan, ubicada en casi 800 metros de la carretera federal, se mantenía oscura, sin señales de actividad. Pero las lecturas térmicas confirmaban lo contrario. Había al menos 8 cuerpos activos dentro, y uno, en la habitación principal, no se movía desde hacía horas. Estaba solo, quieto, esperando. No era el conejo, era algo distinto, más frío, más preciso. El asalto comenzó a las 2:39. 3 equipos se dividieron. Uno entró por el costado norte, a través del canal de riego seco. Otro irrumpió por el granero, tras desactivar un sistema de sensores ocultos. El tercero, el de Harfuch, se deslizó directamente al núcleo. La orden era clara: capturar con vida al individuo en la habitación principal. Suponían que ese era el T. No hubo disparos, no hubo explosiones, solo movimientos quirúrgicos como si fueran sombras entrenadas para desmantelar el silencio. Cuando llegaron a la habitación principal, lo encontraron. No dormía. Estaba sentado, escribiendo en una libreta. Alzó la vista y sonrió. Era joven. No pasaba de los 35 años. No parecía narcotraficante, ni militar, ni político. Parecía un maestro universitario. ¿Ustedes son los que creen que ganaron algo con el conejo?, dijo, sin levantar la voz. Nadie respondió. Lo esposaron, lo encapucharon, lo sacaron del lugar sin mayor resistencia. En cuestión de 7 minutos el operativo había finalizado, pero lo que se descubrió después fue lo que cambió por completo el tablero. Debajo de la finca había una segunda estructura, un sótano modificado con paneles acústicos, fibra óptica y servidores de datos. En ese sótano se almacenaban miles de archivos digitales, grabaciones de llamadas, listas de operaciones financieras y, lo más delicado, un registro completo de los pagos a funcionarios, incluyendo fechas, montos y seudónimos que coincidían con las carpetas encontradas en la residencia del conejo. El teniente no solo había tomado el control, había heredado toda la arquitectura operativa y estaba perfeccionándola. Los técnicos necesitaron menos de 1 hora para entender que aquello no era un refugio, era un centro de mando, y uno más moderno que muchos cuarteles militares. Tenía respaldo satelital, codificación multinivel y un sistema de autodestrucción activable por voz que, afortunadamente, no se activó, porque el teniente nunca gritó, nunca se alteró, solo dijo al salir: no me subestimen, este no es el final, es apenas el principio. Suscríbete si te gusta el video. Al llegar a las instalaciones militares de Puebla, el detenido fue identificado como Jorge C.R., exanalista de sistemas para una consultora contratada por el Congreso del Estado en 2020. No tenía antecedentes penales, no tenía órdenes de captura. Su rostro no estaba en ninguna ficha criminal. Era literalmente invisible para la justicia. Pero había sido el arquitecto digital de los 300 desde hacía al menos 3 años. Harfuch lo entendió al instante. Estaban enfrentando a un nuevo tipo de liderazgo criminal. Uno que no dependía del carisma ni de la violencia abierta, sino del control algorítmico, del espionaje interno, de la eficiencia empresarial del crimen. El conejo había sido un símbolo. El teniente, en cambio, era un sistema. En las siguientes semanas, utilizando la información extraída de los servidores, se realizaron más de 40 cateos en 4 estados. Cayeron operadores financieros, enlaces políticos y jefes regionales que ya estaban operando bajo las nuevas instrucciones.
Se incautaron casas, bodegas, criptomonedas y documentación que relacionaba directamente a 2 senadores y un exgobernador con pagos mensuales de hasta 400,000 pesos para garantizar paz territorial. Pero con cada golpe también llegaban nuevas amenazas. Aparecieron cuerpos con mensajes clavados en los pechos. Uno decía: puedes atrapar soldados pero nunca el humo. Otro: si no cierras la puerta abrimos túneles. Frases en clave, frases escritas con sangre. Y aunque los medios comenzaron a hablar del fin de los 300, dentro del gabinete de seguridad nadie usaba esa palabra, porque si algo había quedado claro era que este tipo de estructuras no desaparecen, se transforman, se camuflan, y ahora con el teniente bajo custodia se enfrentaban a un dilema brutal. ¿Qué hacer con un criminal que no mataba con armas, sino con datos? En una última conferencia, Harfuch lo dijo con crudeza: no es una victoria, es un paso que nos muestra que el crimen organizado ya no solo opera con violencia, sino con tecnología, con infiltración institucional y con planeación empresarial. Pero no importa el nombre, no importa el método, a todos vamos a llegarles. 2 días después de su captura, el teniente solicitó hablar con Harfuch, no con su abogado, no con un juez, solo con él. La reunión se llevó a cabo en un cuarto de observación sin cámaras, sin grabadoras, sin testigos. Harfuch aceptó porque quería entender, no negociar, solo entender qué clase de mente podía construir una red tan precisa, sin dejar rastros, sin usar violencia directa. El teniente no comenzó con amenazas ni chantajes. Lo primero que dijo fue: esto no lo hice por poder, lo hice por orden, porque el caos ya lo tenía el gobierno. Harfuch lo miró sin pestañear. Había escuchado todo tipo de justificaciones, pero esta era distinta. ¿Y qué es lo que quieres ahora? Lo mismo que tú. Que esto no se repita. Pero mientras sigas buscando narcos con botas sucias, vas a ignorar a los que visten traje y firman licitaciones. Harfuch entendió que esa no era una confesión. Era una provocación. El teniente no se creía un criminal. Se creía un ingeniero de sistemas sociales. Un producto de la negligencia política. Y lo más inquietante, no se veía como enemigo. Se veía como reemplazo. Tras esa conversación, el informe de inteligencia cambió de tono. Se descubrió que parte de la red de servidores decomisada estaba en realidad conectada a una nube privada, operada desde fuera del país. No se trataba solo de México. Las rutas de dinero, los contratos fantasma, los operadores de criptomonedas. Varios de esos nodos llevaban a Colombia, Rumanía y Turquía. Habían estado investigando un cártel, pero habían tropezado con una red internacional de crimen digital y geopolítica. Y entonces vino la traición. Uno de los coroneles asignados al resguardo de pruebas desapareció junto con su familia. Su última ubicación conocida fue en el aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez, donde abordó un vuelo privado con documentación falsa. En su oficina encontraron una carta sin firma. Decía: ustedes creyeron que esto era guerra, pero esto es arquitectura. El plano sigue en pie. El mensaje era claro. La red aún estaba viva. Aunque cortaran nodos, había rutas alternas. Aunque atraparan piezas, había reemplazos. Porque los 300 no eran solo soldados ni criminales. Era una estructura viva, basada en principios de descentralización y lealtad compartimentada. Nadie sabía todo, pero todos sabían algo. Y eso los hacía casi imposibles de erradicar. Ante esto, Harfuch tomó una decisión que marcó un antes y un después. Solicitó permiso al Senado para crear un nuevo órgano táctico de inteligencia híbrida, fusionando capacidades digitales, humanas y financieras. Lo llamaron Unidad Alfa. Estaría integrada por exmilitares, ingenieros en sistemas, especialistas en lavado de dinero y agentes encubiertos con acceso internacional. La aprobación fue rápida, más rápida de lo que cualquiera esperaba. Algunos dijeron que fue porque el gobierno necesitaba resultados. Otros que era una forma de contener a Harfuch y mantenerlo dentro de una estructura que pudieran vigilar. Pero él no se detuvo a pensar en eso. Tenía claro que si querían ganar esta guerra, ya no podían pensar como policías. Tenían que pensar como hackers, como analistas de comportamiento, como arquitectos de poder paralelo. En los meses siguientes, la Unidad Alfa interceptó más de 100 rutas de lavado de activos, capturaron a operadores en Uruguay, Panamá y Guatemala, desmantelaron contratos de obra pública que funcionaban como fachada para mover dinero del narcotráfico. Y lo más revelador, descubrieron que algunos de los software usados para distribuir tareas dentro de los 300 eran versiones modificadas de programas diseñados originalmente para campañas políticas. Y entonces quedó claro,
La frontera entre el crimen y la política ya no era una línea, era una espiral. Y dentro de esa espiral, el conejo, el teniente y muchos otros no eran anomalías, eran inevitables. Por eso Harfuch, en una conferencia a puerta cerrada con periodistas de investigación, fue contundente. La lucha contra el crimen organizado no es solo contra narcos, es contra arquitectos, contra programadores, contra asesores, contra todos los que entienden que el poder se construye en silencio. Por eso no vamos a parar, y si se esconden en la oscuridad, ahí también vamos a entrar.